Hola, bienvenidos una vez más a Paladar con Sentido. Llegó diciembre y estamos preparándonos para celebrar la Navidad. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus likes, por tomarse su tiempo para ver mis videos y para compartirlos. Y si les gusta lo que estoy haciendo, sigan compartiendo con sus amistades para que se sumen. Hoy vamos a hacer un brazo gitano. Bueno, que se asemeja al brazo gitano. Porque no lo vamos a rellenar como lo rellenan los españoles con crema o como lo rellenamos los cubanos en Cuba con guayaba. Lo vamos a rellenar de mermelada de fresas. Bueno, pues como siempre les digo, manos a la obra. Para la mermelada de fresa vamos a utilizar 2 libras de fresas frescas, media taza de azúcar, 1/4 taza de agua y 4 clavos de olor. Voy a reservar algunas fresitas de las más bonitas que encuentre, las voy a reservar para el final. Lo primero que voy a hacer es picar las fresas. Vamos a retirar las hojitas verdes y a picar las fresas en pedacitos pequeños. Voy a echar las fresas a la cazuela. El agua, el azúcar y los clavitos de olor, todo junto. Inmediatamente encendemos el fuego. Y a fuego medio bajo lo vamos a tener por alrededor de 15 minutos. Lo tapo y a esperar que esté listo. Para hacer la masa de este bizcocho utilizaré 1 taza de harina de trigo, 6 huevos, 1 taza de azúcar blanca, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1/4 cucharadita de sal y 1 cucharada de vainilla. Lo primero es separar las yemas de las claras. Aquí tengo las claras, que las voy a separar. Aquí tengo las yemas, sal, azúcar y ahora voy a batir todo esto. Primero, con mucho cuidado sin conectar, vamos a darle vuelta para que se trate de mezclar un poquito el azúcar con las yemas. Esto lo hago para que no se forme un polvero de azúcar aquí. Vamos a empezar a velocidad baja primero, luego subimos la velocidad hasta que veamos que la mezcla se ha puesto amarillito pálido. Ya la mezcla de nuevo con el azúcar está pálida, amarillito pálido. Vamos a echar la vainilla, el polvo de hornear y vamos a añadir en forma de lluvia la harina, poquito a poco, y la vamos a ir mezclando con las paletas. Pero sin encender la máquina, suavemente. Ya lo unimos bien, vamos a encender la máquina ahora. Y ahora le llegó el turno a las claras. Las batiremos hasta que estén a punto de nieve. Primero despacio y después un poquitico más rápido.
se caen de las varillas. Incorporamos ahora las claras batidas a la masa que ya teníamos. No lo vamos a hacer todo la misma vez. Vamos a ir mezclando la tercera parte cada vez. No es revolver, es ir envolviendo la masa que tenemos. Ya la masa está bien mezclada, todo mezclado, y miren, está suave, miren cómo cae. Ya tengo lista mi bandeja con el papel de hornear. Es muy importante que esta masa la llevemos por todo el borde de la bandeja, porque este bizcocho debe quedar delgado. Ya que lo tengas bien esparcido sobre la bandeja, trata de nivelar toda la superficie. El horno debe estar a 350 grados Fahrenheit. Ya lo tenemos listo, lo vamos a llevar al horno entre 10 y 12 minutos. Hay que estar muy al tanto para que no se sobrecocine. Ahora la voy a batir un poquito con esta batidora de inmersión. Antes lo que usaba era esto. Ya está lista, sobre ella voy a poner otro papel vegetal y aquí tengo una servilleta húmeda para colocarla. Voy a dar unos pequeños golpecitos con el cuchillo para que se desprenda bien el papel. Inmediatamente, así caliente, la vamos a enrollar. Muy suavemente para que no se rompa. Apretamos las puntas un poquito y lo vamos a dejar aquí por 5 minutos. Ya la masa está fresca, es hora de rellenarla. Colocar la mermelada en la parte central porque cuando la vamos a enrollar ella misma se va a ir cogiendo para las puntas. Ahora la vamos a enrollar de nuevo, muy suavemente.
La enrollamos de nuevo completamente y ahora al refrigerador por 20 minutos. Como habíamos dicho, este brazo gitano va a ser un poquito diferente. No lo vamos a vestir ni con azúcar glass ni con crema, lo vamos a vestir con merengue. Para el merengue usaremos 80 mililitros de agua, 240 gramos de azúcar blanca y 90 gramos de clara de huevo. Tengan en cuenta de pesar hasta el último gramo. El merengue es una mezcla bien celosa cuando lo vamos a hacer para vestir. Es necesario que lo pesen muy bien. Le voy a dar las medidas en volumen para que tengan también, si no tienen una pesa, puedan hacerlo. Esto equivale a 1/3 taza de agua y esto equivale a 1 taza de azúcar. Si se fijan bien, el agua viene la tercera parte del azúcar que voy a usar, que era lo mismo que cuando se la estaba dando en peso. Y las claras vienen a media taza de clara de huevos. Lo primero que vamos a hacer es el almíbar. Para eso echamos el azúcar en el sartén. Vamos a tratar siempre de que el azúcar quede bien alineado con el fondo del sartén. Ahí está, más o menos, está parejito. Y ahora le echamos el agua. Esta mezcla no la podemos revolver. Esto hay que dejarlo que se cocine solo. Encendemos la candela a fuego medio bajo, más tirando para abajo. Yo lo voy a poner en 2. Y ahí lo vamos a tener hasta que la mezcla alcance 110 grados centígrados. Yo tengo aquí un termómetro para medir la temperatura de la mezcla. Pero si no tienen un termómetro, cuando la mezcla empiece a ebullir, va a estar alrededor de 110 grados centígrados. Ya tengo lista mi batidora con el aditamento de varillas para hacer el merengue. Voy a echar las claras de huevo aquí para que esté todo listo, prepararlo todo. Ya la mezcla está a 110, voy a poner a andar la batidora. Vamos a empezar a poner en velocidad 4. Ya todo el azúcar se derritió. La temperatura está empezando a subir por encima de 110. El merengue no está a punto de nieve, pero así es como lo quiero para que no crezca demasiado cuando le eche el almíbar. Ahora aquí le voy a subir la temperatura para llevarnos a los 118 grados. Ahora lo vamos a echar aquí.
ahora sí, inmediatamente subimos al máximo. Esto lo vamos a estar batiendo a velocidad alta hasta que se refresque por fuera. Ya esto está. Este es el merengue que tenemos. Está satinado, no pierde la forma y tiene un olor. Miren. Vamos a abrir, a ver qué tal. Ya está todo listo. Vamos a cortar un pedazo por aquí. Y un pedazo por aquí. Y lo vamos a colocar en una bandeja para entonces aquí poderlo adornar. Ya el merengue para la manga. Y ahora vamos a comenzar el proceso. Aquí yo no soy muy ducha en esto. Este merengue blanquito que tengo aquí, mágicamente con un poquitico de colorante de gel verde, lo voy a convertir en verde. No es un verde muy oscuro, pero es un verde que está bonito. Voy a usarlo así de este color. Ahora voy a tratar de hacer unas hojitas. Las fresitas que reservamos las vamos a convertir ahora en una rosita. Le quitamos las hojitas verdes que tienen y vamos a ir picando de esta manera. Y abriendo. Ya picamos las primeras. Ahora, donde quedó la arista de que picamos estas dos, vamos a picar entonces aquí. En el medio de la otra. Y en el medio de la otra. Y en el medio vamos a hacer un pequeño cortecito, que no llegue muy profundo. La abrimos un poquito y la vamos a colocar. Esta que es más grande la vamos a poner en el medio. Bueno, esta decoración está un poco al trozo porque mi muñeca no me da para gobernar bien la manga. Pero bueno, el merengue quedó perfecto, muy buena consistencia, la masa también. Y ahora pues lo adornamos con las mismas fresitas naturales y vamos a picarlo por el centro para poder ver cómo está. Llegó el momento de la verdad. Picar y probar. Lo piqué en el medio no porque me vaya a comer este pedazo, nada más que para ver cómo se veía en el centro. Voy a picar lo que voy a comer. Hoy en Houston está haciendo tremendo frío. Me preparé un ponche para acompañarlo, pero primero voy a probar a ver qué tal quedó. Como diría mi amiga Nilia, se va solo. Y con el ponchecito, ni hablar. Así que, salud. No se olviden, si les gustó, darme sus likes y compartirlo. Nos vemos en el próximo
y feliz Navidad si no los volvemos a ver.